Cuando vi este manantial, es casi como retroceder en el tiempo para mí. Es asombroso, hombre. Casi podrías arrastrarte por ese cuello, ¿verdad? No quedan muchos lugares como este en la faz de la tierra. Él era el amado pícaro de los Apalaches, Stephen Ray Tickle, quien convirtió la vida fuera de la ley en oro televisivo. Durante años bailó al borde de la ley, encantando para salir de los problemas y entrar en los corazones de millones de espectadores. De moonshiner a empresario y dueño de un restaurante, parecía que Tickle finalmente había cambiado la rebelión por la redención. Tenía fama, fortuna y una esposa devota que aportó estabilidad a su mundo salvaje. Pero detrás de las cámaras, su pasado estaba esperando para contraatacar. Una impactante sentencia judicial terminó con su regreso y destrozó su segunda oportunidad. Hoy descubrimos cómo el hombre que lo tenía todo lo perdió todo en un solo momento. El error irreversible de Stephen Tickle. Todo salió mal para Tickle de la manera más dramática posible. Perdió su libertad no por una redada masiva de moonshine o incluso una persecución a alta velocidad, sino por un error ordinario pero trágico, un accidente automovilístico. El accidente automovilístico fue devastador en muchos niveles. Pero lo que realmente inclinó la balanza fue el papeleo. En el momento del accidente, según los informes, Tickle conducía con una licencia suspendida. Esto podría no parecer tan importante y para el ciudadano promedio probablemente no lo sea porque conducir con una licencia suspendida es un delito menor grave. Sin embargo, para Stephen Ray Tickle, el zapato le apretaba un poco más, ya que esto era una violación masiva de un acuerdo permanente extendido con la Commonwealth de Virginia. Resulta que ya estaba viviendo bajo una regla de incumplimiento atroz que condujo a una sentencia penitenciaria suspendida de 3 años. Las consecuencias de esa condena por delito grave se remontan a 2016, y ahora lo han alcanzado de nuevo. Según el acuerdo, se declaró que cualquier infracción, sin importar cuán pequeña fuera, era un boleto gratis de regreso a prisión. Así que avance rápido hasta su última infracción de reglas, que podría haber sido etiquetada como un simple acto de conducir ilegalmente, lo que se convirtió en una violación masiva de su sentencia diferida, confirmando así a la Corte que nunca cambiaría sus rayas y que su racha de ilegalidad aún no se había roto. La historia se vuelve aún más interesante porque sirve como una ironía para sus acciones. Resulta que el castigo que enfrenta ahora, que es de aproximadamente 1 año y medio tras las rejas, no es solo por el accidente de tráfico. También es por una escopeta recortada de calibre 12, que fue descubierta en su camioneta hace años. Este incidente fue la chispa que encendió la llama y creó la consecuencia original de sus acciones. En pocas palabras, esto no era justicia por un nuevo delito. Fue una ejecución retrasada de una pena por un delito grave de hace años. Esto demostró a todos los que conocían a Tickle que si bien podía salir repetidamente con encanto para evitar enfrentar las consecuencias, las reglas tenían una forma de alcanzarlo. La historia del origen de Stephen Ray Tickle. Para comprender verdaderamente la gravedad de la caída en desgracia de Tickle, es esencial deleitarse con su historia y apreciar todo lo que construyó. Considerar a Stephen Ray Tickle una mera estrella de televisión de realidad sería injusto. También encarna al héroe popular apalache contemporáneo, el tipo de hombre que siempre estuvo dividido entre la tradición y la modernización. También era el tipo de hombre que pasaba tiempo en el bosque en la sala del tribunal. Su historia realmente comenzó hace mucho tiempo, el 30 de noviembre de 1976. Nació Stephen Ray Tickle, y a partir de 2025 tiene actualmente 48 años. Mirando hacia atrás en su linaje familiar, está claro que sus raíces son profundas en la historia de Danville, Virginia, donde la tradición del moonshining no era solo un pasatiempo. Se transmitió como un derecho de nacimiento cultural. Desde muy joven era curioso acerca de todo. Entonces aprendió todo lo que pudo de sus parientes mayores. Sus genes no solo le dieron las habilidades que necesitaba. También tuvo que aprender, experimentar y trabajar duro para embeber el oficio. Perfeccionaría obsesivamente todo lo que sabía y experimentaría con habilidades caseras crudas pero prácticas. Se notó que había utilizado un alambique de 10 galones alimentado por una freidora de pavo.
frascos de mermelada para barriles de doble golpe y un condensador de escopeta. Estos eran ideales, pero mostraron un gran desafío incluso a una edad temprana. Incluso en sus propias palabras, se podía decir que su destino estaba sellado desde una edad temprana. Dijo: «Se te mete en la sangre, haré moonshine hasta el día de mi muerte». Así que, en el fondo, esta era su identidad. Ya tenía una profunda dependencia del oficio, y era solo el comienzo de todos los conflictos que su vida soportaría más tarde. Adquirió una gran reputación a medida que avanzaba. La gente lo veía como el tipo de hombre atraído por la oscuridad de los bosques y las emociones salvajes de los oficios ilícitos. Esta era la vida que seguía alejándolo de la normalidad a la que de vez en cuando intentaba aferrarse. Si bien Tickle estaba condenado desde el principio, lo que realmente lo separó de un estereotipo negativo fue algo que no mucha gente vio venir. Tickle tuvo una vida profesional bastante contradictoria con la vida del moonshine. Si bien era conocido por hacer licores ilegales, también era un carpintero sindical altamente capacitado. Tenía una carrera legítima que demostraba que tal vez estaba internamente dividido. Quería ser un miembro productivo de la sociedad, pero no sabía muy bien cómo sumergirse por completo en ese mundo sin dejar de lado su mundo. Era un artesano talentoso, eso seguro, y la prueba está en el pudín. Según los informes, Tickle vivió en el área de Washington, D.C. durante 2 años. Fue carpintero mientras construía importantes proyectos comerciales, incluido el popular restaurante Clyde's cerca del Verizon Center en el centro de la ciudad. Había muchas diferencias entre el hombre que creció tratando de ser y el hombre en el que se convirtió. Era el mismo hombre que diseñó alambiques crudos de 10 gon en Greta, Virginia. Sin embargo, se había convertido en el hombre que podía construir enormes estructuras comerciales con tanto cuidado. Había una diferencia significativa entre su artesanía legítima y estructurada y su artesanía caótica y extravagante, lo que resume perfectamente su inestabilidad a su alrededor. La conclusión fue que tenía las herramientas y las habilidades para vivir una vida lícita y ganar bien. Sin embargo, todavía se sentía atraído por los oficios de alto y bajo beneficio. Eran irresistibles para él, lo que le facilitaba tener repetidas caídas. Era frustrante de ver para todos aquellos que lo conocían, porque sabían el potencial que tenía solo en sus dedos. Tickle continuó sorprendiendo a todos. Sus ambiciones crecieron mucho más allá de los bosques y el sitio de construcción. A medida que se hizo famoso, comenzó a tener serias aspiraciones políticas, ya que reveló que en realidad necesitaba validación y relevancia fuera de la comunidad criminal. Así que en 2013, Tickle anunció su intención de postularse como candidato independiente contra el representante estadounidense Robert Hurt en el 5º distrito del Congreso de Virginia. También se autoproclamó candidato presidencial en 2012. Si bien su viaje político fue breve, aún mostraba que tenía un espíritu arraigado para ir en contra de cualquier establecimiento. Durante una entrevista en 2013, utilizó la plataforma no para discutir su plataforma, sino para llamar a la ley de cuidado de salud asequible una mierda. Expresó su creencia de que los estadounidenses deberían tener acceso a la atención médica, pero se opuso firmemente a permitir que los funcionarios federales se excluyeran del sistema. Sus opiniones políticas eran tan crudas y volátiles como la mayoría de sus otros productos. Y estaba claro como el día que a Tickle le encantaba la naturaleza de alto riesgo de las situaciones, ya sea que eso significara enfrentarse a la melodía del establecimiento o no. El ascenso de Tickle a la fama en la televisión de realidad. La historia de vida de Tickle probablemente se habría restringido a su registro local en el tribunal y a los bosques del condado de Pensilvania si no hubiera sido por el innovador docudrama de Discovery Channel, Moonshiners. Cuando el programa se estrenó por primera vez, se centró en dramatizar los esfuerzos de producción de licor de moonshine y cómo evadirían la ley de los destiladores de los Apalaches. Tickle se sentía como en casa porque esta era su fuerte. Entonces, no fue sorprendente que rápidamente se hubiera convertido en una estrella revelación. Su papel, inicialmente, fue como ayudante de alambic para el veterano moonshiner Tim Smith.
Aún así, debido a su naturaleza impredecible, ingenio y compromiso constante de meterse en problemas y varias desgracias, millones de personas que miraban comenzaron a amarlo. Se convirtió en el personaje caótico del enfoque estructurado y metódico de Tim. Esencialmente, se había convertido en un alivio cómico para el programa y sus espectadores, todo mientras seguía siendo el personaje robusto y un forajido. Era tan popular y amado por muchos que en 2013 alcanzó su serie derivada y fue perfectamente titulada Tickle. El programa lo siguió en un intento de vender un alijo masivo oculto de moonshine que había encontrado en los bosques. Para facilitar el movimiento del licor ilegal, abrió un negocio legítimo, una tienda de pesca llamada Tickle's Tackle en Gretna, Virginia. Toda la serie dramatizó su difícil transición de criminal de los bosques a gerente de negocios. Y esto demostró lo complicado que era administrar un negocio en comparación con administrar un alambique ilegal. Tickle se estaba haciendo un nombre a través de la televisión de realidad. De hecho, el programa derivado se transmitió durante 12 episodios, lo que amplió su estatus como un icono de la televisión independiente. Incluso con este estatus icónico, Tickle aún no había terminado. Pasó a encontrar su lugar en el mundo de ser legítimo, así que se asoció con la industria de licores comerciales. Haciendo un buen uso de su fama, Tickle se unió a las filas de los ex-moonshiners que habían pasado de sus recetas secretas y muy legales a marcas legales y comercializables a través de la compañía destiladora Sugarland. Esta asociación fue el movimiento más significativo hasta el momento y un acto final de comercialización. Así que estaba en camino de transformar su identidad criminal en una línea de productos muy lucrativa y con impuestos federales. Tuvo éxito y obtuvo estabilidad financiera y aceptación generalizada. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad que conlleva un alto costo para él. Se le exigió mantener una imagen pública limpia y seguir la ley estrictamente. Uno pensaría que este era un requisito fácil, pero para un hombre que tenía una larga racha de ser desafiante, esto iba en contra de todo lo que había conocido como su verdadera naturaleza. Esta asociación puso una lupa sobre su vida y la de otros. Elevó un nivel donde sus problemas legales se convirtieron en noticias nacionales, asegurando que cualquier fracaso personal que sufriera también sería una crisis profesional. La última caída de Tickle. Si algo está claro, es que el reciente encarcelamiento no es un incidente aislado. Es una combinación de un patrón que ha existido durante décadas. Este patrón incluye el autosabotaje y los problemas legales que ensombrecen en gran medida su necesidad de ser legítimo. La caída de Tickle rompió titulares en todas partes. Siempre habían sido públicos, dramáticos y estrechamente relacionados con su estilo de vida caótico que había sido retratado y celebrado en el programa. Echando un vistazo a su historia ilegal, uno de los primeros y muy importantes errores que tuvo ocurrió en marzo de 2013. Tickle fue arrestado por intoxicación pública en Danville, Virginia. Las autoridades respondieron a un informe de un hombre bebiendo en el estacionamiento de Charlie's Stop and Shop. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Tickle, que tenía 35 años en ese momento, con un recipiente abierto y oliendo vívidamente a alcohol. Si bien no pasó muchos días encerrado y de hecho fue liberado de la cárcel de la ciudad de Danville más tarde ese mismo día, el incidente fue verdaderamente humillante para él. Se convirtió en un día de campo para la prensa, y estaban ansiosos por señalar la ironía de una estrella famosa por hacer licor ilegal siendo arrestada por consumo público de alcohol. Esto mostró al público, e incluso a los tribunales, que tal vez el trabajador Steel Hand estaba luchando con las consecuencias de su propio oficio, y la gente comenzó a cuestionar su fiabilidad e incluso su compromiso de seguir un camino legal. El arresto que selló el destino de Tickle y creó las condiciones legales que llevaron a su sentencia más reciente ocurrió en 2015. Durante una parada de tráfico de rutina por un faro defectuoso, las autoridades de Pensilvania descubrieron un arma de fuego ilegal. Tickle fue encontrado con una escopeta recortada de calibre 12 en el asiento delantero de su camioneta. La longitud del cañón se midió en aproximadamente 14 pulgadas de largo, y según los informes, estaba a la vista. Según la ley de la Commonwealth, la posesión de una escopeta de cañón corto, no registrada bajo la Ley Nacional de Armas de Fuego, constituye un delito grave.
Así que el 1 de febrero de 2016 fue formalmente condenado por el cargo de delito grave. El juez luego impuso una sentencia que se convertiría en la parte que cambiaría la vida de Tickell, y fue una sentencia penitenciaria suspendida de 3 años dictada el 24 de marzo de 2016. Esta sentencia suspendida vino con condiciones, lo que significaba que evitaría el tiempo en prisión solo bajo la estricta condición de que no viole más leyes. La sentencia de 3 años se convirtió en lo que constantemente pendía sobre su cabeza, e hizo una ligera transgresión y volvería al punto de partida. Su libertad era tan frágil y lo sabía. Desafortunadamente para él, el 15 de septiembre de 2016, fue arrestado nuevamente por una violación de la libertad condicional relacionada con esta misma condena por delito grave. El juez no tuvo más remedio que revocar su suspensión y sentenciarlo a cumplir 5 meses en la cárcel. Este fue su primer encarcelamiento, y también fue una dura lección para él, pero Discovery Channel lo vio como una oportunidad y lo usó como contenido. Mostraron a sus compañeros de reparto recogiéndolo después de su liberación. Si bien este fue el final del encarcelamiento, todavía había una parte esencial de todo, y era la parte no cumplida de la sentencia suspendida original de 3 años, y era una deuda que solo había pagado parcialmente. Toda la tragedia de la última caída de Tickell se amplifica por su arco de redención, que había construido con éxito en los años previos a su sentencia. No solo había encontrado el amor, sino que también tenía estabilidad, lo que parecía mantenerlo conectado a tierra y alejado de una vida de ilegalidad. El vaivén entre su pasado y su presente llegó a un punto muerto con un momento que llevó a las noticias de última hora. La reciente decisión judicial destruyó toda la redención que había creado con tanto cuidado. El detonante de esta caída fue el accidente automovilístico que había ocurrido mientras Stephen Ray Tickell operaba un vehículo con una licencia suspendida. Si Tickell no hubiera tenido su historia ordenada, habría sido abofeteado con una multa y una breve suspensión de la licencia. Sin embargo, debido a su historia, esta fue una señal para el juez de que Tickell había violado el principio de esta sentencia suspendida de 3 años. Tickell no había mantenido una conducta legal, y la decisión del juez fue brutal y final. Se determinó que la decisión de Tickell de conducir ilegalmente fue una violación directa e inaceptable de los términos de la libertad condicional que se establecieron para sus condenas por delitos graves de 2016. La Corte vio su patrón de intoxicación pública, arma de fuego ilegal, violación de la libertad condicional y ahora conducir sin una licencia válida. La estrella de la realidad se había quedado sin oportunidades en la sala del tribunal. Así que con solo una decisión, su destino quedó sellado. El juez pronunció la sentencia final, confirmando las devastadoras noticias que circulaban en los titulares. Se ordenó a Tickell que fuera a la cárcel para cumplir el resto de sus 18 meses de libertad condicional aún por completar. Todo esto fue como resultado de la escopeta recortada que fue descubierta casi una década antes. Había regresado para morder a Tickell poniendo toda su vida en pausa. 18 meses no fue gran cosa. Fue un período de suspensión en toda su vida, desde su matrimonio hasta su carrera, todo lo cual se puso en hielo. El momento tampoco fue ideal, porque fue justo cuando Tickell logró la realización personal y la estabilidad profesional que su pasado había vuelto para atormentarlo. Esto le recordó que no importa cuánta fama o éxito hubiera obtenido, nunca podría escapar de su etiqueta de forajido que se había estampado en los ojos de la ley. Las secuelas de los titulares. Los titulares sobre Tickell podrían haber sido devastadores para él, pero ha podido encontrar su equilibrio nuevamente. El docudrama de Moonshiner se ha renovado para la temporada 14 en 2025. Continúa transmitiendo nuevos episodios en Discovery Channel, que está programado hasta al menos octubre de 2025. Ahora, los espectadores pueden ver los muchos momentos dramáticos de Tickell con episodios que detallan cómo los encuentros ilegales de Tickell con la ley o cómo Tickell usa una táctica inusual para salvar una carrera. La noticia de la sentencia de Tickell encendió una tormenta de discusión en todas las plataformas de redes sociales y puntos de venta de noticias de entretenimiento, lo que mostró cuán decepcionado estaba el público
por lo que los titulares revelaron sobre Tickle. La respuesta de los fanáticos fue abrumadora. Mostró que todos lo veían no solo como un criminal, sino como una figura pública, solo como resultado de su propia naturaleza. Los fanáticos se mostraron comprensivos con la noticia y frustrados por su aparente incapacidad para capitalizar su éxito y mantenerse fiel a su libertad. Un comentario que destaca sobre todos los foros dijo perfectamente lo que todos los demás estaban pensando. Declaró: «Quiero que tenga éxito y saque una del parque solo una vez. Diablos, simplemente no puede tener un respiro». Los fanáticos interpretaron sus repetidos problemas legales como un autosabotaje, en lugar de ser solo un criminal empedernido. Lo ven como un antihéroe popular estadounidense, ya marcado por su sangre de forajido desde una edad temprana. Muchos fanáticos expresaron su insatisfacción con sus repetidas transgresiones, como sus arrestos por intoxicación pública y el lapso de juicio que involucró el arma de fuego ilegal. A pesar de todo, los fanáticos permanecen leales a su lado, y su afecto por su personaje en pantalla permanece intacto. Ven la sentencia de 18 meses como solo una mano cruel que la vida ha dado, a pesar de que técnicamente se lo merecía. Discovery Channel, la plataforma que ayudó a Tickle a ganar fama, históricamente ha abrazado e incluso incluido sus problemas legales en las historias de Moonshiners. La red ve las consecuencias legales de sus acciones como una forma de reforzar la premisa del programa, amplificando aún más la noción de que estos hombres realmente viven fuera de la ley. La verdad sigue siendo que las luchas de Tickle se han utilizado y monetizado. La red incluso ha dedicado previamente episodios especiales para contar la historia de su vida. Episodios como Tale of Tickle transmitieron escenas emocionales de sus compañeros de reparto como Tim y JT, llevándolo a su primera comida como un hombre libre luego de encarcelamientos anteriores. En una temporada, los otros Moonshiners incluso jugaron un juego para aprender sobre la vida en la cárcel de Tickle, normalizando su experiencia para todos los que miraban. En cierto modo, esta dinámica selló el destino de Tickle y mostró cómo opera honestamente el mundo de la televisión de realidad. El encarcelamiento de Tickle no fue un obstáculo profesional para el programa. En todo caso, garantizó una línea argumental. El ciclo de una caída y luego un arco de redención proporcionó un conflicto genuino que aumentaría las calificaciones y, en última instancia, haría que la realidad dramática de la vida fuera de la ley fuera más real. Entonces, fue una situación de ganar-ganar para la red porque podían poner su crisis personal en el ciclo de contenido, convirtiendo así su fracaso legal en una historia de éxito comercializable. La vida de Tickle lejos del crimen. La tragedia de los últimos titulares sobre Tickle radica en su arco de redención. Había construido con éxito su vida en los años previos a su sentencia. Había encontrado no solo amor, sino también estabilidad, lo que lo mantuvo conectado a tierra y ofreció la esperanza de que pudiera romper su racha autodestructiva. Después de todo, Tickle se casó con su novia de mucho tiempo, Caroline, en una romántica boda temática de Moonshine en 2019. Caroline es fiadora y agente de bienes raíces. Ella era lo opuesto a Tickle y tenía profesiones profundamente arraigadas en la misma estabilidad legal y económica que Tickle siempre había carecido. La relación entre ellos es irónica si realmente lo piensas. Tickle era el forajido que encontró amor y compromiso con una representación indirecta del sistema legal y una persona que ayudó a las personas a salir de la cárcel. Tickle bromeó diciendo que Carol lo persiguió durante 6 años, hasta que finalmente cedió y salió con ella. Sin embargo, la persistencia de Caroline muestra que vio al hombre detrás de todo ese caos, capaz de ser un esposo estable y devoto. Su unión se convirtió entonces en un símbolo de todo lo que representaban individualmente y eventualmente lo que ambos representaban como pareja. En una sincera entrevista con Discovery Channel en 2022, casi 2 años después de su matrimonio, la feliz pareja decidió compartir una pequeña mirada a su vida juntos y lo bien que Carol había estado influyendo en Tickle. Tickle confesó que Carol lo completa cuando se le preguntó sobre su cosa favorita de ser el esposo de Carol. Él dijo:
Durante años luché. Nunca pude encontrar mi camino. Estaba entrando y saliendo de la cárcel. Simplemente no podía parecer actuar bien. Ella me da una razón para actuar bien. En realidad, una razón para ponerme de pie y ser el hombre que soy hoy. A Caroline se le hizo la misma pregunta. Y al principio, bromeó diciendo que su cosa favorita de estar juntos era cuando él iba a trabajar. Sin embargo, rápidamente declaró su amor por él diciendo: «Él es mi parte favorita». Ella discutió sus viajes como su parte favorita de ser su esposa y compartió aventuras que reemplazaron su vida solitaria en los bosques. También compartieron una tradición peculiar que tenían para las citas nocturnas. Se elegían la ropa del otro, sin importar cuán ridículo fuera, y se la ponían en el mismo restaurante cuyos miembros del personal siempre estaban ansiosos por ver sus miradas tontas. Su dedicación a su empresa legítima definitivamente solidificó el arco de redención de Tickle. Luego estaba su trabajo continuo de carpinteros y él y Carol abrieron el restaurante Tickle's Heartline, lo que selló su necesidad de comprometerse con un futuro lejos de infringir la ley. El restaurante se convirtió en un punto focal para toda la comunidad en el programa. Mostró su capacidad para administrar un establecimiento legal y servir comida deliciosa junto con sus licores de marca de la compañía destiladora Sugarland. A través de todas las batallas legales, Caroline estuvo allí a su lado. Ella proporcionó toda la estructura y estabilidad que necesitaba y gestionó todo el caos que había dejado atrás. Tuvo que mantener el restaurante en funcionamiento, administrar sus asuntos financieros y asegurar que la marca Sugarlands, que dependía en gran medida de apariciones y giras de celebridades, siguiera siendo viable durante más de un año. Sus problemas forzaron un período de separación y tensión profesional, pero fue la prueba final de lo que habían construido juntos. Discovery Channel ya está transmitiendo la temporada 14 de Moonshiner en 2025, lo que sugiere que los problemas recientes ocurrieron mientras el programa estaba en producción o entre temporadas. Dado que los programas de realidad a veces se basan en imágenes pregrabadas, la presencia de Tickle en los episodios actuales probablemente se basa en la filmación completada antes de su fecha final en la corte. Cualquiera que sea el caso, está claro que el canal no tiene en cuenta sus transgresiones. En cambio, lo ven como un medio para que aún más espectadores sintonicen el programa. Al final del día, los últimos titulares de Steven Ray Tickle son más que solo noticias. Son un reflejo de una tragedia estadounidense más profunda. Su historia es el ascenso y la caída de un héroe popular de los Montes Apalaches, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de rebelión, valentía y el encanto rudo de la desafiación rural. Tickle no es simplemente una personalidad de televisión. Es una encarnación viviente de una cultura que celebra la autosuficiencia, el trabajo duro y la emoción de empujar contra el sistema. Para sus fanáticos, era la cara de una orgullosa tradición de los Apalaches, elaborando moonshine con la misma habilidad y secreto que sus antepasados, convirtiendo el arte de un forajido en entretenimiento. Pero detrás de la risa, la fama y los alambiques de moonshine, un hombre siempre ha estado luchando con su propia sombra. Él es en esencia una paradoja. Por un lado, Steven Ray Tickle es un carpintero sindical talentoso capaz de construir no solo hogares, sino también negocios honestos. Tiene una mente aguda para el comercio, una fuerte ética de trabajo y el carisma de un hombre que puede conquistar a cualquiera que conozca. Por otro lado, durante mucho tiempo, ha caminado por el peligroso borde de la legalidad, repetidamente atraído a las mismas trampas que primero lo hicieron famoso. Su amor por la libertad y la rebelión a menudo se cruzaba con la imprudencia. Y ese desafío, una vez admirado en la pantalla, se convirtió en una batalla recurrente en su vida personal. Sus roces con la ley no fueron solo accidentes desafortunados. Se convirtieron en patrones que cada vez lo arrastraban más profundamente en un ciclo que la fama no podía redimir y el trabajo duro por sí solo no podía borrar. Si bien los titulares siguen apareciendo sobre Steven Ray Tickle, es justo decir que un simple error puede costarle una vida de arrepentimientos. Su historia es una advertencia sobre lo difícil que es escapar de la propia reputación y el peso de las decisiones pasadas. A través de todo el caos, logró momentos de calma,
una estabilidad frágil encontrada en las manos de un fiador, en breves temporadas de sobriedad o en un trabajo honesto hecho con orgullo. Sin embargo, incluso esa estabilidad fue fugaz. El delito grave olvidado hace mucho tiempo, que una vez pareció enterrado, regresó a la superficie, destrozando todo lo que había tratado de reconstruir. Su sentencia no fue solo una formalidad legal, fue simbólico, un sombrío recordatorio de que un forajido no solo huye de las autoridades, huye de sí mismo, de la paz que anhela, de la libertad que una vez dio por sentada y de la simple bondad de una vida bien vivida. La historia de Tickle resuena porque es muy humana. Se trata de la guerra entre quienes somos y quienes deseamos llegar a ser. Se trata de cómo un hombre puede ser tanto héroe como cuento con moraleja, tanto constructor como destructor. Al final, su caída no se trata solo de delito o consecuencia. Se trata de la lucha universal por superar el propio pasado. Para Stephen Ray Tickle, la batalla por la redención aún se está escribiendo. Y tal vez algún día, las mismas montañas que lo hicieron famoso resonarán no con escándalo, sino con el sonido de un hombre que finalmente encuentra la paz. Los titulares sobre Tickle son devastadores. El precio de un error puede costarte. La pregunta real sigue siendo: ¿son las consecuencias de su acción suficientes para alejarlo del camino de un forajido? ¿O la naturaleza desafiante de los bosques de los Apalaches se quedará con él para siempre? Solo el tiempo dirá cómo terminará la historia de Stephen Ray Tickle. Hasta entonces, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte para más y dejar todos tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.